La manera que puede tener el mecanismo del arte como para ir sorteando aquellos escalones que están frente a la existencia, frente al modo de ser un individuo y plantando una semilla de crecimiento. Es que el arte hace crecer al artista o el artista es quien aporta crecimiento al mundo del arte. El mundo del arte alcanza o en realidad necesita más o necesita menos para este contacto diario con el mundo social o el mundo cultural o el mundo de afuera. Porque es un mundo interior que se comunica con un mundo exterior, pero el mundo exterior quiere que vengan desde el mundo interior a manifestarle, a proponerle, a, a marcar que hay otra cosa, o el artista debería quedarse solo en su recinto con su cosa, con su secreto, con su interior, con lo que descubre. Este afán de descubrir y querer insertarlo, insertar un descubrimiento en el mundo de afuera. Si fuera bajo un concepto espiritual, en realidad la acción de inserción sería muy sublime, sería solo para pocos, sería algo muy suave. El, la parafernalia que moviliza el arte, el mundo del arte para entrar, para penetrar en ese mundo que ya está establecido y que funciona, porque el mundo va, viene, circula, crece, se desarrolla, la gente nace, crece, hay todo un funcionamiento. Pero entonces el artista debería ser alguien, un místico que se aleja a su soledad en un monasterio y hace su camino privadamente, en privado. Y, pero después el místico también quiere hacerlo público y se escriben libros y se habla de lo que uno descubrió y este afán permanente del espíritu, de aquel que conquista el espíritu, que lo quiere meter con sopapa, con libros, con videos, con cuadros, con lo que fuera. Y si yo pienso en la existencia de ese mundo de Dios, que tiene todo el tiempo del mundo para ir desarrollando su plan de la creación, un plan divino que va lento. El humano se apura, yo me tengo que apurar porque no tengo tiempo. No se vive mucho tiempo en la Tierra, más bien se vive poco con respecto a lo que es la dimensión de lo transcurrido hasta el día de hoy, del universo, o los datos que se puedan tener en cuanto a cifras numéricas de años y de miles de años y de millones de años. Entonces, mi transitar es mínimo, es una porción minúscula. Pero yo tengo un afán enloquecido de que en lo poco que tengo dejar la gran marca. Como si
como si lo que yo fuera a dejar y produjera una revolución y transformara el mundo. Bueno, desde el mundo interior del artista surgen esas cosas, surgen esos ideales. Como ahora van a ver que yo puedo hacer algo explosivo, algo monumental. Y sin embargo yo creo que no, que toda esta batalla externa con respecto a lo que uno quiere exponer, también externa con respecto a lo que uno quiere exponerse de uno, hacerse ver, hacerse escuchar, hacerse leer, y sin embargo el tiempo reducido a la nada, que queda ahí adentro, en lo más interior, que quiere guardar silencio, no quiere entrometerse, porque yo como cápsula envoltoria soy un ser humano de carne y hueso, un ser social, un ser que forma parte del entramado humano, cultural, social, donde yo me muevo. Entonces, ¿a quiénes voy a invadir con mi supuesta sabiduría? A los otros, y los otros pueden molestarse, pueden sentirse agraviados, pueden sentirse molestos, porque están en su tranquilidad, y yo voy y les meto de prepo, pero en ese meter de prepo, que yo también lo hago, lo hago, lo hice y no sé si lo haré, no sé si lo seguiré haciendo, porque para mí la evolución de mi propio ser es avanzar y retroceder y equivocarme y volver para atrás y ir por acá y por el otro camino. Esta tremenda intromisión a través de mi pintura en la calle y bueno, puede molestar, obviamente, porque es una invasión, en cantidad ni hablar, y sobre todo como en el mismo lugar, en el mismo barrio. Entonces, lo hice, no sé si lo seguiré haciendo. Creo que tendría que dar una vuelta de tuerca y hacer algo mucho más sutil, justamente alejado de donde yo vivo, alejado y y sin firma y muy esporádicamente, porque el ser humano naturalmente hay algo que tiende a crecer y a llenarse de adrenalina y de creerse que puede superar ciertos escalones divinos, porque evidentemente hay un plan de creación y un plan donde nos movemos hace miles de años, los seres humanos, y justamente capaz que esto de que en realidad el tránsito de cada uno es limitado, eso marca la finitud, porque yo puedo enloquecerme y dejar millones de cuadros, pero siempre van a ser minúsculos, nunca va a ser porque yo me voy a morir pronto, dentro de unos años, 10, 20, pronto, dentro de 30, prontísimo, dentro de 40. no, no tiene sentido. eh, Tampoco tiene tanto sentido la violencia que nos generamos entre nosotros como seres humanos, cuando en realidad todos vamos a parar al mismo lugar. Pero el artista que quiere transformar al mundo en el corto periodo de vida que le toca,
tiene el añadido de que en la historia del arte hacia atrás, como las obras quedan, algunas quedan, pero las que quedan se van haciendo como una importancia, se les construyen enormes museos, se les da una parafernalia, valen millones de millones de millones, se le da a esas obras que quedaron, porque, y las que no quedaron, porque ¿cuántos artistas hubo en la humanidad que estaban por allá? Y que cuando murieron sus obras quedaron por allá, se perdieron. O sea, lo que se sabe de la historia del arte está conformada por unos pocos que trascendieron en el hecho de que sus obras quedaron. Pero la enorme cantidad de los que no quedaron, de los que no dejaron rastro. Entonces el artista del presente está imbuido de todo ese delirio. Entonces también puede creer que sus obras cuando se muera van a ser gloriosas. Entonces, bueno, mejor morirse antes. Cuanto antes uno se muera, mejor, porque me muero ya hoy y entonces mis obras van a chillar por el mundo entero y se van a multiplicar en millones y voy a lograr en muerto lo que no podía lograr vivo. Entonces al artista se le da esa magnificencia de la especie, de que muerto vale mucho más que vivo. Y sin embargo, la vida del artista fue producir, y yo creo que si lo comparo con un santo, que mueren y también se multiplican su fama y sus milagros, pero el santo hizo otro camino. Bueno, muchas veces vivió su martirio sin protesta, en la aceptación del maltrato y de la tortura y de la muerte. En cambio, el artista protesta contra el maltrato. No se acepta, yo no acepto el maltrato y me voy y hago mi elaboración. Hago una obra que protesta, es una proclama, una declamación de un dolor. Entonces, al que le molesta la obra, no alcanza a comprender que si la obra molesta es porque hay un dolor en el artista que la produce, en el ser humano. Entonces, más ataque contra quien hizo esa obra que duele y que molesta, porque no se alcanza a ver que está relacionada a un ser humano que en su sufrimiento produce una obra que sufre. Entonces el artista protesta y entonces yo veo en mi experiencia, o lo que yo voy transformando todo esto, sería en un artista místico, en un artista científico, en un artista místico, donde esa protesta externa se va quizás aquietando para producir una protesta interna contra el propio Dios, que sería el camino místico, o sea, el contacto místico del sufrimiento y del dolor con el propio Dios, pero a la vez con el toque artista. Entonces, bueno, es toda una evolución. Tal vez dentro de 30 o 40 años yo pueda ir encontrando un equilibrio a todo esto, o no lo alcance a descubrir y esto todo termine en una especie de cosa que no se comprende, que queda como abierto, un final abierto, pero es un desarrollo interior, espiritual, artístico, y místico y científico, todo a la vez, que conforma al ser que yo soy.